Te invito a tomar un cafecito. 30 minutos de interacción. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas. Quédate con nosotros. Te la vas a pasar muy bien. Bienvenidos una vez más al podcast de Iglesia Verbo Las Américas, Tomémonos un cafecito. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Está con nosotros el pastor Eric Tuch. Él es profesor, administrador y pastor también, ¿verdad? Una persona académica, por lo que he conocido, una persona muy inteligente, con mucha visión, con una perspectiva muy amplia y nos va a compartir hoy de su conocimiento. Bienvenido, pastor, a su casa. Muchas gracias por esta oportunidad. Son ustedes muy amables y gentiles en darme este espacio para poder desarrollar un diálogo que a mí me parece importante, relevante para este tiempo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Le cuento, fíjese que hemos estudiado un poquito la Biblia y nos hemos dado cuenta que es la Biblia que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. Entonces hemos traído diferentes especialistas que nos han contado cómo cuidar nuestro cuerpo. Trajimos a otra especialista que nos enseñaba cómo cuidar nuestra alma o específicamente nuestra mente. Pero queríamos hablar un poco sobre el espíritu, que a veces es un poco más desconocido o a veces tenemos algunas ideas equivocadas. Entonces dijimos, ¿por qué no traer a alguien que nos pueda ilustrar? Pastor, así, ¿cuál sería en primer lugar la diferencia, por ejemplo, entre el alma y el espíritu? Bien, hay muchas maneras de poder percibir la naturaleza del ser humano y cómo está constituido. Por ejemplo, lo que recientemente se mencionó, que aparece en el pensamiento paulino, está salpicado por una cosmovisión griega. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Los judíos identificaban al ser humano una parte material y una inmaterial. Y así podríamos hablar de muchísimas percepciones que se tienen acerca de cómo se constituye el ser humano. ¿Cómo diferenciamos la parte del alma y la parte del espíritu del ser humano? Voy a responderlo considerando los criterios bíblicos, ¿verdad? Primero, el espíritu es dado por el Señor, es el aliento de vida, es esa capacidad que nos permite conectarnos con nuestro Creador. Algunos dicen que el ser humano es un espíritu que tiene un alma, que tiene un cuerpo. Y ese espíritu se interrelaciona con el medio que le rodea mediante los sentidos, que de alguna manera hacen con alguna conexión con el alma. Entonces podríamos decir que el espíritu es esa parte inmaterial que hace inmortal al ser humano, esa parte que le hace trascender y que le permite una conexión con lo sobrenatural. Los 5 sentidos que tenemos nos hacen percibir la realidad natural, la realidad de nuestras condiciones y circunstancias, pero el espíritu es esa parte inmaterial del ser humano que permite percibir la trascendencia del ser humano a esta realidad histórica y que nos permite conectarnos con el Señor. Muy interesante. Para mí me llega esto porque, por ejemplo, los materialistas o ateos se quedan en lo que nada más lo que podemos experimentar, lo que podemos tocar. Pero entonces se quedan cortos porque usted me está diciendo que el espíritu nos sirve para conectarnos con Dios. Entonces también existe una realidad espiritual. Definitivamente, definitivamente. Aunque en los últimos años podríamos decir que hay, en reacción a la era moderna, a lo objetivo, hay un vuelco hacia lo trascendente, hay un florecer de la espiritualidad en estos últimos años. Se le ha denominado el pluralismo religioso, que esto no es nada nuevo, simplemente es una nueva expresión podríamos decir, por ejemplo, de las religiones de misterio de los siglos I, II, que tuvieron mucho ímpetu. Ahora están siempre presentes, solo que con una nueva connotación. Por ejemplo, hay empresas transnacionales que buscan la efectividad de sus trabajadores. Entonces ellos están motivando el cultivo de la parte espiritual y tienen espacios, no importa qué tipo de espiritualidad practique la persona, pero ellos están dando cuenta que el ser humano tiene una parte espiritual y que en la medida en que la cultiva, que la desarrolla, el ser humano va creciendo. Interesante, va creciendo, va desarrollándose. Y han notado que quienes tienen una tendencia o una apertura hacia la espiritualidad tienen la fuerza emocional, tienen la capacidad intelectual para resolver conflictos.
para enfrentar la adversidad con mayor creatividad, porque hay algo trascendente que los motiva. Entonces, se ha percibido desde esa realidad. Pero también están los esotéricos y hay un montón de corrientes que reconocen esa realidad de la vida espiritual del ser humano. Interesante, es casi innegable. Decía Definitivamente. Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional y habla de la importancia de la espiritualidad. Bueno, pero entonces, si sí somos espirituales y es innegable, ¿cómo podemos nosotros cuidar, darle mantenimiento, por ejemplo, por decirlo así? No sé si es la forma correcta. Desarrollo preferiría. Bueno, ¿cómo podríamos desarrollar esa parte espiritual? Sí. Bien, otra vez afirmar esa realidad. Somos un espíritu, porque somos creación de Dios, que tiene un cuerpo, que tiene un alma, que tiene esas facultades para interactuar con el medio. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la parte espiritual? Primero, reconociendo que somos seres espirituales, que no podemos anular esa parte de nosotros. Si la socavamos, estamos violentando nuestra propia naturaleza, nuestro propio ADN como seres humanos. Entonces, yo voy a presentar algunas ideas desde la perspectiva bíblica, Sí, porque favor. soy pastor, ¿verdad? Claro. Y como he mencionado, hay diferentes maneras de ver la espiritualidad. Entonces, la Biblia nos enseña que hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esa espiritualidad. En primer lugar, creo yo que dado que el espíritu nos permite conectarnos con una realidad trascendente, con la deidad, lo primero que yo tengo que hacer es cultivar mi comunión con Dios. Y aquí yo traigo a memoria, a colación, un diálogo que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, que Juan nos relata. Jesús está orando por ellos, pero también los está animando. Y en una de estas conversaciones que Jesús tiene, los anima a permanecer en comunión con Él. Y utiliza una figura bien interesante. Dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece, pues no puede dar fruto y es desechado. Nosotros no podemos cultivar nuestra vida espiritual de manera, diría yo, de manera saludable, si no mantenemos nuestra comunión con Dios. ¿Puedo yo desarrollar otro tipo de espiritualidad? Sí, es verdad. Con la meditación trascendental, con el yoga, con otras cosas. Sí se puede cultivar la parte espiritual, pero no sería una espiritualidad cristiana. Ni estaría yo caminando en sintonía con lo que la Biblia a mí me demanda. Yo parto del presupuesto de que nosotros los cristianos nos sujetamos a la revelación que Dios nos ha dado en la Escritura y que la Biblia es lo que Dios desea, que nosotros es el manual de vida, como se ha dicho popularmente, para que nosotros podamos abordar todos los aspectos de la vida humana. Entonces, en ese sentido, el primer elemento es la comunión con Dios. Yo tengo que mantener una comunión con Dios. Y aquí me parece que es una cuestión relevante en estos tiempos, porque las generaciones, particularmente nosotros los jóvenes, estamos cansados de una espiritualidad superficial. Estamos hartos de religión. Sí. Queremos algo auténtico. A veces los líderes no sabemos cómo guiar a la gente para algo auténtico. Los jóvenes están abiertos a la espiritualidad, pero una espiritualidad auténtica. Entonces la cuestión sería cómo nosotros cultivamos nuestra comunión con Dios. Bueno, pero eso me lleva directamente a la siguiente pregunta, porque usted nos está diciendo, bueno, la espiritualidad prácticamente es una necesidad humana, porque básicamente somos humanos. Y entonces yo necesito satisfacer esa necesidad. Y usted me dice comunión con Dios, perfecto. Pero se ha confundido con religiosidad. Sí, definitivamente. Entonces yo a veces creo que para tener comunión con Dios tengo que asistir a un ritual cada semana y cumplir con ciertos parámetros, por ejemplo, hincarme, agacharme, decir tal, decir X, y con eso es suficiente. Puedo engañarme con eso. Sí, y quedar muy insatisfecho. Entonces, ¿cómo podemos realmente tener esa comunión? Sacándonos un poquito el esquema religioso. Ajá, sí. Pienso que estos rituales son buenos en su adecuada práctica. Pero detrás de eso tiene que haber algo más. Primero comencemos con que Dios es un Dios personal. No es una idea mística, no es una construcción de los hombres como alguien ha dicho. Bueno, mucha gente piensa que la idea de Dios es una construcción de las culturas. No es así. Dios es una realidad, es una persona que se ha dado a conocer.
una persona que nos crió hablando y que le gusta el diálogo, le encanta el diálogo, le encanta la comunión. Ese Dios que pertenece a una realidad trascendente ha salido del anonimato, por así decirlo, y se nos ha manifestado en la historia humana, primero con palabras y acontecimientos, que nosotros lo tenemos registrados en el Antiguo Testamento. La historia de Israel realmente es la historia de la actuación de Dios revelándose al ser humano con palabras que han quedado registradas en la Escritura, pero también con hechos que Dios mismo ha interpretado con su propia palabra. Pero la mejor manifestación de Dios fue Jesucristo, la persona de Jesús. Ya lo dice Hebreos, que Dios se ha estado revelando de muchas maneras, nos ha hablado a través de los profetas, pero que ahora lo ha hecho con la mejor versión, la persona de Jesucristo. Y Juan dice, ese Dios que nadie ha visto, de pronto se encarnó, el Verbo se hizo carne, y lo más maravilloso es que se pasó a vivir al barrio, hizo su habitación, hizo su tienda entre nosotros. Ahora es posible conocer a Dios. Entonces tenemos que trascender al rito, tenemos que trascender a costumbres religiosas e ir más allá a construir una comunión con ese Dios personal. ¿Es posible conocer a Dios? Sí. Y aquí hay un elemento importante, la fe. Ahora, la fe cristiana no es una fe superficial, ni es una abstracción mental o algo subjetivo sin fundamento. De ningún modo. La fe cristiana tiene fundamentos serios, tiene argumentos, surge de convicciones. ¿Cuáles convicciones? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo construyo yo una comunión con Dios? ¿Cómo yo trasciendo al ritual? Cuando yo empiezo a conocer personalmente a Dios a través de la Escritura. Cuando uno se acerca a la Escritura con apertura, con expectativa, en un contexto de adoración, de oración, nosotros vamos a provocar la manifestación de Dios. Y aquí voy a remitirme a la narrativa, que es algo propio para nosotros los pentecostales. Y yo soy pentecostal, así que desde esa perspectiva voy a hablar para construir teología. La narración. Cuando yo tenía 12 años, tuve la dicha de entregar mi vida al Señor. Yo tenía, 9 años. Yo entrego mi vida al Señor después de escuchar 2 años la palabra de Dios. Mi pastor era un predicador serio. Y eso me hizo a mí ver mi realidad como ser humano y tener también una idea de Dios. Cuando yo me doy cuenta, pues no soy un niño. Alguien podría decir que no tenía pecado ni nada, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo empezó a usar esa palabra para trabajar dentro de mí. Me di cuenta que era un pecador y que necesitaba la salvación que da Dios. Yo hago ese acto de fe. Mi tío Esteban me regaló una Biblia vieja. A mí me encantaba leer, así que yo voy, y además era la Biblia, y me empiezo a leer el Génesis. Cuando voy leyendo esa misma tarde, Génesis 12, el Señor me habla. Me dice, así como, entre otras cosas, así como Abraham dejó su tierra, su casa para servir en mis propósitos, así va a pasar contigo, y un montón de cosas que se han ido cumpliendo una por una a lo largo de mi vida. Entonces, yo tengo un encontronazo con Dios. Yo me encontré en la primera lectura de la Biblia con el Dios de la Biblia. Mi concepto de Biblia cambió totalmente. Porque la Biblia no es un libro sagrado como tienen otras religiones. La Biblia es la autopresentación de Dios. En la Biblia Dios se te puede manifestar. Ahora bien, yo entiendo también porque muchos de los biblistas y teólogos que yo he leído no creen en Dios. Y tienen un conocimiento de las Escrituras, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces creo yo que ha hecho falta esa apertura de una búsqueda, diría yo, de una búsqueda y de entender cómo Dios se nos revela a nosotros, porque Dios se nos revela de diferentes maneras. Entonces, en la medida en que yo voy conociendo a Dios a través de la Escritura, voy teniendo también ciertas experiencias que me van marcando, porque yo pienso que cada ser humano construye su propia manera de tener comunión con Dios. Cada ser humano tiene su forma de percibir y entender a Dios, pero siempre va a ser siempre va a estar la Escritura como base, como el contexto para tener esos encuentros con el Señor Jesucristo. Y eso le hace a uno trascender al rito. Eso es bueno, pero no es suficiente, porque seamos sinceros, el culto no le alcanza a uno para vivir en la semana.
es como ir a la universidad pero no poner atención. Entonces, Sí. solo por ir no voy a ganar ni voy a aprender. Es lo mismo hacer el rito, pero si no lo estoy buscando, si no estoy teniendo esa comunión, pues no va a ser nada relevante. Y hay una relación entre mi relación personal con Dios y la forma en que expresamos el culto público. Por ejemplo, una persona que tiene una vida espiritual vibrante, una relación apasionada con el Señor, porque sí se da, una relación apasionada, vibrante, cuando se encuentre en el espacio público y celebremos al Señor, seguro que va a haber un desbordar de adoración, de exclamación, y eso mismo permite que otras personas tengan esa experiencia con el Señor. Si encontramos a una persona que no tiene una comunión con Dios, a veces veo yo a los pobres ministros, no pobres, sino a los ministros de alabanza, a hacerse un queso en el escenario, y queriendo que la gente se conecte y no logran porque es gente que en su espíritu está vacía, no tienen esa capacidad de conectarse con Dios. Interesantísimo. Entonces, ir retomando. La espiritual es una necesidad. Sí. Y la podemos empezar a satisfacer buscando a Dios con ese ahínco, con esa hambre, a través de la palabra de Sí. Dios. Pero también tenemos momentos donde descuidamos de esa parte espiritual y yo creo que muchas veces hemos descuidado nuestro espíritu al no reconocer, que fue lo primero que nos dijo, ¿verdad? Debemos de reconocer. Pero ¿de qué otras formas podríamos nosotros no estar desarrollando esa parte espiritual y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta? Yo diría que cuando nosotros no tomamos esa conciencia, cuando yo no tomamos esa conciencia, queriendo decir que no tengo interés, que no presto atención, que detrás de eso, detrás de esta realidad, está una gran realidad, Dios y su reino. No sé si me explico. Sí. Porque cuando yo no tengo conciencia de eso, me voy a conformar, por ejemplo, con el ritual. Me voy a conformar con ir a la iglesia y cosas como esas. Pero cuando yo tomo conciencia que detrás de toda esta fachada hay algo más auténtico, hay algo hay una realidad que algunos le han llamado el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces yo de pronto empiezo, yo creo que es la gracia de Dios la que nos lleva a esa condición donde uno empieza a anhelar más de Dios. Por ejemplo, una de las oraciones que yo he hecho toda mi vida es, yo quiero conocerte más. Dios me ha dado a mí la gracia de entender algunas cosas de las Escrituras, de vivir otras cosas, y eso me deja a mí, debe haber algo más. Y he tenido desiertos espirituales. He tenido momentos donde pareciera que el cielo se me cierra y pareciera que Dios está a kilómetros de mí, a kilómetros. ¿Qué hace uno allí? Entonces, esa misma, yo voy a decir así, hambre de Dios. No me gusta pensar que yo debo de generar o debo de trabajar en mi espiritualidad a causa de una necesidad solamente, sino más bien porque es una realidad innata en mí. Entonces, yo creo que cuando uno está consciente de eso y tiene esa búsqueda, yo creo que ese Dios le va a mostrar a uno el camino y va a permitir que uno le pueda conocer. Entonces, ¿qué es lo que a mí me impide que yo pueda tener una espiritualidad auténtica? Creo que no tenemos conciencia de eso. Creo que no tenemos conciencia. Nos hemos quedado, quizá nos han predicado un pseudo evangelio. Yo le llamo eso un pseudo evangelio, porque no es el evangelio auténtico del Señor Jesucristo, no es el evangelio que nos presenta la vida. No nos han enseñado eso, pero por el otro lado tal vez estamos muertos espiritualmente, que no tenemos esa percepción y esa necesidad o ese deseo, esa pasión de buscar algo más que quedarme con el ritual. A mí eso me parece muy motivante, porque entonces hay algo más allá que me está esperando. Por supuesto. Y yo no me puedo quedar entonces de brazos cruzados porque me voy a perder de mucho. O sea, este mundo es mucho más de lo que podemos ver y tocar. Cuando uno empieza a leer la Escritura, solo a leerla, con atención, uno se da cuenta y empieza a sospechar de muchas cosas de su vida cristiana y de la iglesia. Yo soy pastor, pero aún así soy un hombre de iglesia. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la Biblia, uno empieza a sospechar de muchas cosas. Y uno de pronto llega a un punto donde uno dice, he estado perdido todo este tiempo. Porque efectivamente hay toda una maravilla. Yo creo que conozco una milésima del Señor, si es que se puede describir de esa manera, y vivo maravillado. Y yo sé que mi conocimiento es muy somero, es superficial. Yo pienso que al terminar mi vida seré un hombre apasionado por Dios.
porque le conoceré más, le conoceré mejor. Y yo animo a todos los que nos están escuchando, por favor, abandonen esa espiritualidad, entre comillas, superficial, rancia. Y por favor, métanse a las aguas, déjense llevar por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, porque estoy seguro que se van a maravillar de conocer a Dios, se van a maravillar de esa espiritualidad auténtica que nos transforma de la manera en que vemos la vida, nos transforma nuestra cosmovisión, pero también nos transforma la forma en que encaramos la vida, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que vivimos el matrimonio, la forma en que vivimos el noviazgo. Eso se vuelve una maravilla. Por eso yo soy pastor y por eso me convertí en predicador y hago muchos esfuerzos por predicar, porque ese evangelio cambia vidas. Ese evangelio que nos conecta con Dios, que nos lleva a una espiritualidad auténtica, nos cambia la vida, nos hace vibrar, ¿no? Nos da una vida que valga la pena vivirla. Así que yo creo que estamos perdiendo muchísimo con una espiritualidad superficial que no nos permite conectarnos con Dios verdaderamente. Tenemos una invitación, entonces, y creo que también un reto para ir buscando más y Sí. ir llenándonos más. Sí. Pero también vivimos en un mundo donde se nos ofrece una gran variedad de espiritualidad, o como ustedes dicen, espiritualidad. Por ejemplo, hablando del cuerpo, nos dimos cuenta que a veces nos ofrecen cierto tipo de comida, pero que no es alimento, pero que nos entretiene, que los disfrutamos, pero que al final no nos alimentan. Y creo que en la espiritualidad pasa lo mismo. Creo que hay una gran gama de cuestiones espirituales que a lo mejor, yo lo considero así, usted me corregirá, que nos ofrecen lo que nosotros queremos. Si a ti te gusta, por decir unas palabras sin querer ofender a nadie, puedes tomar algunos elementos del budismo, algunos elementos del yoga, tomemos algo del Ubuntu, entonces cada quien va eligiendo lo que quiere. ¿Eso aparte nos ayudará a desarrollarnos espiritualmente? Pienso ¿O es contraproducente? Que no, es contraproducente. Hablábamos de que esta época promueve el pluralismo religioso. Hay un relativismo. Todo lo que te haga sentir bien está bien, ¿no? Puedes usarlo. Creo que eso tiene un trasfondo. Y es el hecho de que en este tiempo, o más bien, eso ha impulsado a una sociedad bastante hedonista. Les encanta el placer al bajo costo, pero eso mismo también nos ha conducido a una sociedad del espectáculo. Yo no miro mucha televisión de vez en cuando, pero he notado que muchos de los programas que venden es de espectáculo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ese espectáculo es un espectáculo bastante malo, ¿verdad? Sí. Pero esa misma cuestión que está en la sociedad se ha traspolado a la vida de la iglesia. A muchos cristianos les gusta una espiritualidad del espectáculo, del placer. Y ahora yo pertenezco a una tradición pentecostal donde el pentecostalismo, una de sus virtudes es que nos permite tener una relación auténtica con Dios, experimentar a Dios en la vida. Sin embargo, han habido excesos, porque no ha habido una espiritualidad bíblica. Y creo que este es un elemento importante como criterio para definir qué es bueno para mi vida espiritual y qué no es bueno. Y es el criterio bíblico. Cuando yo desarrollo una espiritualidad bíblica, voy a tener vida en abundancia que habla Jesús. Entonces, es nociva este sincretismo religioso. Y desafortunadamente hay algunas corrientes teológicas que a la vez dan paradigmas ministeriales que no tienen discernimiento, no tienen criterio y mezclan todo esto. Yo tengo una formación bíblica y teológica que me ha permitido dialogar con diferentes expresiones de fe. Por ejemplo, tengo muy buenos amigos del ala conservadora tradicional, buenos amigos presbiterianos, luteranos, disfruto el tiempo con ellos. Pero también tengo amigos neopentecostales y participo en ciertas actividades y a veces me asusto. Me asusto no tanto del atrevimiento de los predicadores, me asusto de la ignorancia que tiene nuestra gente, que no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El año pasado me salí de un evento porque estaban abusando de la ignorancia de la gente. Me sentí ofendido. Y yo digo, estos sujetos no tienen
me molesté porque los predicadores no tienen ni temor de Dios, ni son dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero lo que me dio más tristeza fue ver a miles de gente que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es un problema que tiene su génesis en la mala formación que nosotros los pastores hemos propiciado para los cristianos. Una persona que no ha sido bien formada, que no ha sido discipulada, va a comer cualquier bocadillo espiritual que le traiga un placer momentáneo, pero al final será lo mismo, será muerte espiritual. Una falsa espiritualidad, una pseudo espiritualidad, lo que produce es muerte. O sea, no es una cosa sencilla, realmente estamos hablando de vida o muerte. Entonces es muy importante el poder tomarse el tiempo para discernir qué cosas me traen a mí beneficio en mi vida espiritual y qué cosas drenan mi espiritualidad y me la matan. Y es muy interesante porque a veces nosotros como cristianos es muy fácil, por ejemplo, decir ciertas cosas, no, esto no es espiritual, esto no es bíblico, pero como usted dice, a veces vienen revestidas de cristianismo y toda la imagen, pero el trasfondo a veces no lo vemos, sino solo vemos lo superficial y como usted decía, el show, el entretenimiento y nos ¿Que gusta. eso gusta? Y ahí nos Sí, dejamos ir. Sí, aprovecho eso para hacer un comentario. El analfabetismo bíblico del que padecen los cristianos en este tiempo está teniendo serios problemas, porque entonces la gente no tiene criterio para discernir, no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso nos repercute entonces, porque entonces a lo mejor sí estoy cuidando mi cuerpo, estoy haciendo la lucha por cuidar mi mente, mi alma, pero entonces estoy descuidando mi parte espiritual, aunque yo crea que... Y estimado, a veces, tal vez por ser de esa misma realidad, la parte de espiritual, que es algo subjetivo, que no lo podemos ver, creo que lo hemos descuidado, pero deberíamos de estar conscientes de algo. No tenemos ni idea cuánto incide la parte espiritual en el resto de nuestra vida. Por eso yo partí de este pensamiento teológico. Somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y un cuerpo. A veces nos cuidamos más el cuerpo, ¿no? Más en esto del espectáculo está unido a la imagen personal y ahora tenemos una cultura bastante antropocéntrica. Mucha de la alabanza de la iglesia es antropocéntrica, muchas de las predicaciones son charlas motivacionales en vez de predicación bíblica. Entonces, como que tenemos más conciencia de cuidar el cuerpo. El alma, igual, la psicología ha inundado nuestra iglesia también. Hasta cierto punto hay que también discernir entre qué es bueno y qué no es bueno. Pero nos hemos quedado con una pseudo espiritualidad porque no le hemos dado el lugar adecuado, ni hemos tenido las herramientas adecuadas para interpretar lo que la Biblia enseña, y a veces no sabemos cómo enseñar esa parte para desarrollar la vida espiritual. Sí, y le agradecemos que usted esté aquí porque entonces usted nos ayuda a aclarar eso y a ir aprendiendo. Para ir terminando, pastor, bueno, yo ya aprendí que debo cuidar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y yo desde mañana empiezo. ¿Cómo se va a manifestar eso? ¿Qué beneficios voy a tener yo? ¿Será que simplemente va a ser un beneficio personal o eso se va a expandir o qué va a pasar? Dado que el ser humano es un individuo en comunidad, la vida humana solo se expresa en comunidad. El hombre fue hecho para ser parte de la tribu, ¿no? De la sociedad. Entonces, cuando yo cultivo mi vida espiritual, una auténtica espiritualidad y tengo salud espiritual, yo voy a ser mejor persona. Así que el primer beneficiado seré yo. Voy a estar en paz conmigo mismo. Voy a tener mejor salud emocional, definitivamente. Voy a estar en paz con Dios, voy a estar en paz conmigo, voy a estar en paz con las demás personas. A veces queremos que la gente tenga mejores relaciones interpersonales cuando el problema está aquí dentro. Y a veces tenemos el apoyo psicológico, el apoyo pastoral, pero cuando hay un apoyo pastoral adecuado, siempre nos van a llevar a resolver mi relación con Dios. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Mi comunión está bien con Dios, voy a estar bien conmigo mismo y eso me va a dar la capacidad para estar bien con los demás. Cuando el pecado entra en la vida del ser humano, en la realidad histórica, según el relato del Génesis, el hombre empieza a sentir vergüenza porque hay una degeneración. La imagen de Dios, la parte espiritual se empieza a degenerar en el ser humano.
pero no solo en su percepción consigo mismo, tiene miedo, el hombre se esconde, ve que está desnudo, sino también empieza a acusar a su esposa. Me pregunto, ¿cómo se vive con una persona que le ha acusado a uno ante el Señor del universo? Más de alguna vez Eva se lo reprochó a Adán, estoy totalmente seguro de eso. Y de ahí vemos que la raza humana se empieza a degenerar. Caín mata a Abel y así sucesivamente. Entonces la auténtica espiritualidad comienza con un beneficio propio. Yo como persona voy a ser mejor, pero también como individuo social, como profesional, como padre voy a ser mucho mejor. De hecho, la espiritualidad que yo propongo en un libro que estoy escribiendo ahora mismo, tiene que ser una espiritualidad comprometida, una espiritualidad encarnada. Y eso es parte de lo que mi tradición pentecostal me enseña, que mi espiritualidad no es una espiritualidad subjetiva que me remite al culto, que me remite a una parte litúrgica, sino que es una espiritualidad que me hace mejor humano y mejor actor social, que construye el reino de Dios, donde las relaciones son justas, donde hay armonía, donde hay equidad. Entonces, ¿qué necesitamos para un mundo mejor? Mejor espiritualidad. ¿Qué necesitamos para hacer una mejor sociedad? Claro, mejores sistemas educacionales, más incidencia política, pero todo eso va a ser el resultado de una espiritualidad más auténtica, porque eso nos hace a nosotros mejores ciudadanos. Excelente, porque muchas veces queremos hacer una revolución y cambiar la estructura y se nos olvida que lo primero que debemos estar cambiando somos nosotros. Sí. Interesante. Bueno, para ir terminando, concluyendo, entonces somos seres primero espirituales. Entonces, lo primero, antes de ver el cuerpo, antes de ver el alma, primero debo ver mi espíritu. ¿Cómo le doy mantenimiento al espíritu? Bueno, buscando tener una comunión con Dios, buscándolo en la Biblia genuinamente, con esa hambre, y ir metiéndonos más, ¿verdad? Teniendo cuidado, discerniendo de lo que puede, que aparentemente es espiritual, pero finalmente no lo es. ¿Alguna otra recomendación? Sí, me hubiese gustado tener más tiempo para hablar de esto. Sí. Las disciplinas espirituales. De hecho, precisamente se conocen así, como disciplinas espirituales, porque van fortaleciendo la vida espiritual. Y hay en teología, pues en teología sistemática, hay un apartado para ver estas disciplinas espirituales. Solo voy a comentar brevemente. Por ejemplo, la oración. La oración nos permite comunión con Dios, a veces pensamos que la oración es para retorcerle el brazo a Dios, para que nos dé alguna cosa. En realidad, la esencia de la oración es comunión con Dios. El resultado de una auténtica oración es que yo sincronizo mi vida, mi agenda, al propósito de Dios. Nosotros realmente oramos para retorcerle el brazo a Dios, para que Dios haga algo que yo quiero. Realmente la oración auténtica es devoción, es búsqueda, es encuentro con el Señor, es diálogo, es conversación. Y muy pocos cristianos tienen esa capacidad. Es más, la mayoría de cristianos piden que uno ore por ellos. Yo soy pastor. ¿Y cuál es la petición mayor que yo tengo? Ore por mí, ore por mí. ¿Por qué no lo haces tú? Porque no tienen la capacidad, no han desarrollado esa disciplina. Y esa disciplina se desarrolla orando por años, ¿no es cierto? Entonces, además de la lectura, la comunión con Dios va a estar condicionada por cuánto yo sepa la lectura de la Biblia, perdón. Entonces, ¿qué disciplinas hay? Bueno, la oración, pero también la lectura bíblica. La lectura que debe estar acompañada del estudio. La lectura, yo me refiero a leer superficialmente, pero un cristiano auténtico se va a dar cuenta que necesita estudiar la Biblia. Para conocer a Dios hay que estudiarla, hay que tener tiempo. Pero luego hay que llevar a un tercer elemento, la práctica de las Escrituras. El conocer la Escritura está, entonces, por la lectura. Una lectura sistemática. Todo cristiano por lo menos debería leer una vez al año su Biblia entera. Segundo, debe estudiarla. Todo cristiano serio debe estudiar la Biblia. Yo prefiero estudiar más la Biblia que estudiar la doctrina sistemática, que es lo que normal, o la doctrina denominacional, que es lo que más le damos a los cristianos, ¿no? ¿Qué le damos en su formación bíblica? Pues la doctrina de la iglesia. Eso está bien, pero no está bien. Bueno, no está bien. Doctrina bíblica. En tercer lugar, creo que hay un elemento que ojalá en estos tiempos los jóvenes lo estén practicando, la meditación de las Escrituras. No la meditación que nos dice el yoga o alguna otra corriente, sino más bien la meditación en la Biblia. En la Escritura encontramos más de un pasaje que nos invita a meditar. ¿Por qué? Porque este proceso de meditar nos permite interiorizar la Escritura.
nos permite que nuestra mente vaya siendo transformada. Nosotros somos transformados por el cambio, por la renovación de nuestro entendimiento. Y ese entendimiento tiene que estar confeccionado por la palabra de Dios, por la información que yo tengo de la Biblia. Porque la Biblia me tiene que orientar en tomar decisiones. Otra vez, normalmente, ¿cuándo pedimos nosotros ayuda al pastor o algo por el estilo? Cuando ya estamos bien fregados porque tomamos una mala decisión. No tomamos normalmente decisiones pensando, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque no tenemos la costumbre de meditarla, de interiorizarla, porque no la conocemos. Y entonces así no vamos a caminar cerca de Dios, vamos a caminar lejos del Señor. Entonces, eso es una disciplina importante. Alabar y adorar a Dios, construir una vida de adoración, pero no del canto, sino de la devoción, de rendir la vida al Señor. Normalmente en el Antiguo Testamento, una palabra que resume el concepto de adoración es arrodillarse, es postrarse, que básicamente lo podríamos decir o traspolar a este tiempo como yo rindo mi vida al señorío de Cristo, a la voluntad de Cristo, rindo mi vida para ser como Él, y eso me va a permitir a mí desarrollar mi vida espiritual, ¿verdad? El servicio a Dios, el amor y el servicio al prójimo. El amor y el servicio a Dios se van a concretar en el amor y en el servicio al prójimo. Creo que no estamos tan conscientes del impacto tremendo que tiene en nuestra vida espiritual el servir a los demás, el amar a los demás. Eso nos hace mejores personas. El evangelizar también es una disciplina espiritual. Cuando uno evangeliza, ¿acaso no ora? ¿Acaso no lee más la palabra de Dios? Cuando uno va y ayuda a otro, ora por otra persona, todas esas cosas van haciendo que nosotros o que nuestra parte espiritual vaya creciendo. Excelente, muchas gracias. Entonces, entre otras disciplinas espirituales. Podríamos sacar un programa por cada una de esas disciplinas. Por supuesto. Porque es mucho. Pero para que lo tengamos y nos llevemos algo a este programa. Estar orando, estar meditando, estar leyendo, estar adorando, sirviendo, evangelizando, pero no de una forma superficial, sino que sea con ese corazón, que no sea solo la forma, sino que el fondo, ¿verdad? Hay un elemento más que quisiera mencionar, porque sí, creo que está haciendo mucho daño en el cuerpo de Cristo ahora. Rendir cuentas. La Iglesia Católica lo tiene como la confesión. Creo que nosotros los cristianos evangélicos somos un poquito anticatólicos. Y entonces lo que la Iglesia Católica hace lo vemos con sospecha. Pero esa es una buena práctica para el crecimiento espiritual. Si tuviésemos esa práctica de rendir cuentas, de confesarnos las faltas los unos a los otros, ¿cuántos pecados habríamos superado? Porque debo reconocer que yo no puedo superar mis pecados a veces solo. Mis tentaciones no las puedo superar solo. Pero cuando yo abro mi corazón a alguien más maduro, que es otro elemento importante también que considerar, creo que allí primero voy demeritando el poder que esa tentación o ese pecado tiene sobre mí. Ya lo confesé, pero luego el otro me ayuda y juntos vamos creciendo. Creo que esa parte de verlo como una disciplina espiritual nos ha hecho mucha falta y entonces nos hace cristianos muy mediocres, muy superficiales, hipócritas. Sí, porque lo ocultamos en lugar de exponerlo para arreglarlo. Y para que el otro me ayude, sobre todo para que el otro me ayude. Exactamente. Bueno, pastor, muchísimas gracias, le agradezco bastante, nos ha enseñado, ilustrado bastante. También es escritor. ¿Y dónde podemos encontrar sus libros para si alguien quiere seguir aprendiendo de usted? Muy bien, he escrito 2 libros. El primero se titula Misión y Transformación, una perspectiva pentecostal, que el enfoque es redefinir cómo comprendemos la misión. Creo que la forma en que entendemos la misión condiciona la forma en que practicamos la misión. Muchas veces hemos reducido la misión de Dios. Y el libro busca que nosotros podamos ampliar nuestro horizonte de misión, que tengamos una concepción, una percepción de la misión más holística y que a la vez nos permita trazar rutas ministeriales o ejes de ministerio con mayor impacto y que transforme la sociedad. Pienso que yo sigo pensando, creyendo lo que la Biblia dice, que el Evangelio es poder de Dios, que me cambia a mí, pero que también cambia a la sociedad. Pienso que donde se predica el Evangelio, la sociedad tiene que cambiar. Entonces, de eso trata el primer libro. Ese libro fue publicado por Ediciones Querigma, es una editorial en Estados Unidos con una tendencia académica. Entonces, actualmente quien está distribuyendo estos libros acá es Librerías Bautista. A través de ellos se puede pedir y que lo envíen porque sigue, pero ya está disponible aquí en Guatemala. El segundo libro que publiqué precisamente en este octubre, en el contexto de la Reforma, porque la Reforma surge del redescubrir la palabra de Dios,
Entonces, este libro tiene que ver precisamente con predicar la palabra de Dios. Mucho de lo que se predica ahora no es un mensaje bíblico, no es un sermón bíblico, es una charla motivacional, es psicología barata. Entonces, eso no hace bien a la espiritualidad, no hace bien a la iglesia. La iglesia, la salud de la iglesia es el resultado de cómo se le alimenta. Y si vemos a una iglesia con grandes grietas, con una iglesia endeble, seguramente su alimentación no está bien. Entonces la predicación es una oportunidad para alimentar, para nutrir, para corregir, para dirigir a la iglesia. Precisamente por eso trabajamos ese libro. Ese libro sí está disponible acá y hay 3 lugares donde lo pueden adquirir. Primero, el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, que está en la zona 5, que es el seminario donde yo gradué y donde actualmente sirvo en algunos cursos como docente. También pueden adquirirlo con mi estimado hermano Emerson Elías. Él es coordinador territorial de de misiones en nuestro territorio, y él tiene a bien estar distribuyendo este libro, o con mi persona actualmente. También hay una librería que ya se unió a nosotros, Librería La Palabra, Bookstore, que está por la 19, me parece. Sí, Séptima Calle. Séptima Calle, y allí con ellos actualmente están también, lo tienen disponible para quienes lo quieran. Excelente, muchas gracias. También le agradecemos a nuestro auditorio que nos haya escuchado, a los que nos hayan visto, les agradecemos ahí su sintonía. Por favor, si le gustó, comente, comparta, dele like y nos vemos a la próxima en otro programa más de Tomémonos un Cafecito, el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. Muchas gracias. Tomémonos un cafecito. Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas.